Odiseya, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial presenta Voces de Odiseya, su videopodcast oficial, dentro del proyecto Caire, y gracias al apoyo de la iniciativa Digital Futures de Google.org. Sigue a Voces de Odiseya en YouTube y Spotify. Conoce nuestro trabajo en odiseya.org y suscríbete a nuestros perfiles de redes sociodigitales en LinkedIn, iUIS e Instagram. Y ahora, con su propia voz, nuestro anfitrión, Frank Scandell. Volvemos a las andadas aquí en Voces de Odiseya y en este caso a una persona muy admirada por esta casa, una persona que se está convirtiendo en una grandísima profesional, que se está convirtiendo en toda una voz en la red social LinkedIn por su forma poco ortodoxa de transmitir su experiencia, su larga experiencia laboral en el mundo, en este caso del reclutamiento o de los recursos humanos. Se lo vamos a preguntar luego, ¿eh? Por lo tanto, le voy a dejar que se presente con su propia voz. Alexandra, bienvenida a Voces de Odiseya. Buenos días, es un placer enorme compartir este espacio contigo. Sabes que soy, una gran admiradora también tuya y de toda la labor de Odiseya, así que más que un placer estar en este espacio. Bueno, soy Alexandra Díaz, soy la CEO de WUWI. WUWI es una plataforma que estamos recién saliendo al mercado y lo que pretendemos es rediseñar la forma en la que talento y empresa conectan. Porque hoy profundizaremos al respecto, pero sabemos que los procesos de selección han pasado por un status quo que poco a poco ha ido obligando a ciertos cambios, y con la irrupción de la IA, evidentemente, esto se acelera. Así que hoy vamos a debatir un poco sobre esto, supongo. Entonces, os dejo más detalles para esta tertulia que tendremos aquí. Muy bien, excelente. Bueno, y siempre aquí, ya sabes tú que tenemos esa querencia por los datos, aunque precisamente yo fui invitado hace un pocos meses a dar una ponencia en un sitio que era con directores de recursos humanos, precisamente. Y la ponencia mía se tituló Dato crea relato. Por lo tanto... Correcto. Esa es una frase que me encanta, además. Dato mata relato es mítica para mí. Pero en este caso es dato crea relato. Entonces, creo que tiene creo que tiene mucho que ver con esto. Entonces, utilizando los datos de una forma más correcta, ¿no? Empezamos con esto, si te parece, Alex. Sí, me parece un súper inicio, sí. Muy bien, mira, él dice que el 43% de las organizaciones utilizaron inteligencia artificial para tareas de recursos humanos en 2025, frente al 26% en 2024, dicen estas cifras. Además, otro dato importante sobre esta pregunta: el 98% de los directores de contratación que utilizan inteligencia artificial han visto mejoras significativas en la eficiencia de contratación, reduciendo el tiempo al casi el 50% de media. Por tanto, ahí tenemos que preguntarte, ¿cómo crees o cómo consideras que la inteligencia artificial está transformando realmente la función de los recursos humanos como lo conocemos, más allá de la simple automatización de tareas? Eso ahí he estado en el clavo. A ver, el proceso de cambio de los recursos humanos ha sido un poco lento y un poco por necesidad también de que hay un pain muy enorme, no solo de talento, sino también de recursos humanos. Y la dificultad, parece mentira, con la cantidad de parados que existe y muchísima gente en búsqueda de empleo, que la dificultad de las empresas de conseguir talento supera el 70%. Wow. Sí, es más del 70% de las empresas les cuesta conseguir talento. Y todas ellas tienen un alto porcentaje de rotación. Más del 35% de las empresas
tienen problemas de rotación donde 7 de cada 10 no llega al año. 7 de 7 cada de 10. cada 10. Wow. O sea, Impresionante. yo que soy una apasionada de los datos, porque además soy especialista Ujú. en esto, en analizar datos, y por carrera pues lo tengo de Ujú. siempre, más allá de, obviamente, ser especialista en IA y haber estudiado Data Science. Obviamente, en los datos hay mucha información, eso es obvio, pero el problema estructural de los recursos humanos es muy, muy complejo. Sí. Y, claro, la incursión de la IA ha hecho como, wow, una esperanza enorme donde esto nos va a ayudar a mejorar en nuestro día a día, a hacernos más eficientes. El problema está que hasta ahora las soluciones que vemos en el mercado se basan única y exclusivamente en la automatización. Ah, En generar bots que entrevisten, hagan las primeras cribas, que filtren currículums, agentes que resuelvan temas más operativos, los mejores CRMs, automatizaciones. Pero realmente esto hace eficiente a un recurso humano, o sea, a un recruiter. Esto realmente le está ayudando. Entonces, claro, estas primeras adopciones sobre esto, es verdad que automatizar tareas te ayuda dentro del tiempo, porque los procesos de selección, uno de los grandes pains que tienen, es que la dificultad de conseguir talento te lleva mucho tiempo, de media 2 meses de procesos de selección. Y muchas capas entre medios, muchas entrevistas. ¿Y por qué digo que ha sido muy buen inicio el tema de los datos? Porque al final lo que realmente ayuda a un recruiter es tener mucho, mucho mejor datos de calidad que le ayuden a ser eficiente en las tomas de decisiones, donde además las decisiones de contratación normalmente están en un 70% en intuición. O en sea, la las decisiones intuición. en Vaya. intuición, sí. Estos son datos bastante accurate en Europa. Con Ujú. lo cual, la solución tiene que ser pensada en que necesita no solamente datos de calidad, sino que esos datos sean trazables, medibles, que realmente tengan un sustento para que la toma de decisión sea menos intuitiva y más basada en parámetros lógicos, y que luego ese toque de intuición sea como la guinda del pastel, pero no esté basado 100% en la intuición. Y entendiendo que el problema más grave, reduciéndolo a una palabra, de los procesos de selección se llama sesgo, entonces Ajá. esto vuelve a poner la lupa en cómo los datos son tratados. Entonces, la automatización no es una solución dentro del recruitment. Por eso nosotros, Vaya. cuando hemos desarrollado nuestra solución, hemos puesto foco en algo que todavía la gente no ha reparado en pensar, que es, porque pensamos siempre en el currículum, pero hay que Ajá. ponerle, ¿qué pasa si le ponemos la luz en la historia detrás de ese currículum? Porque al fin y al cabo lo que necesita un recruiter o una empresa Sí. es de la persona, de ese talento, entender cómo piensa, cómo aprende, cómo actúa ante el conflicto y cómo Ujú. se adapta a un equipo. Y esto no te lo va a decir un bullet point de un currículum. Entonces, introducir el concepto de historia detrás de un currículum es un dato súper importante Ujú. dentro de nuestro algoritmo. Estos son datos que realmente te ayudan a crear un panorama de una persona y da poder a ese colectivo que normalmente suele ser invisible por cuestiones de sesgos. Ujú. Y es Exacto. por eso que también dentro de las soluciones tenemos que tratar de anonimizar pues, algunos datos, Claro. que esa correlación tóxica de relacionar parámetros como que puedan ser condicionantes, como una persona para larga duración tenga un concepto implícito en de pronto no tener habilidades o tener menos Ujú. capacidad porque no es contratado, cuando de pronto las circunstancias pueden ser miles. Entonces, datos es, yo creo, el foco central de cómo tratamos ese dato, cómo proporcionamos esos datos a los recruiters para darles superpoderes a través de la IA.
y que ellos realmente de manera estratégica, ahí sí le reducimos, no tanto por automatizar papeles, sino por realmente poder tomar decisiones más rápidas con datos que normalmente me llevaría muchísimo más tiempo obtener a través de entrevistas, de verificar perfiles en LinkedIn, yo qué sé, verificar, validar, ¿cómo se llama?, capacidades o hard skills, porque esa es otra cosa. Pues también hay que entender que dentro de la desesperación de muchísimas personas, a veces no hay un criterio dentro de las aplicaciones o las ofertas. Entonces la gente se va aplicando, no todo talento vale para determinada oferta. Hay algunos, con la incursión de la IA, pues también hay pues ciertos currículos que pueden estar inflados. Entonces hay de lado y lado una cantidad de información, de data que puede ayudar a conseguir un match correcto, utilizando la IA como un amplificador de otras cosas, no de la automatización. Correcto, no de la automatización misma. Y precisamente nos lleva a los datos de esta segunda pregunta, que es que dice Higher Truffle, en este caso es la fuente, dice que solo el 52% de los empleados confían en la IA en el lugar de trabajo. Además, dice que la confianza específicamente en la IA generativa proporcionada por las empresas cayó un 31% entre mayo y julio de 2025, hace nada. Y atención a esto, y la confianza en los sistemas de IA agéntica cayó un 89% en el mismo periodo. ¡Wow! ¿Cómo podemos, precisamente las empresas que están ahora mismo, están dando bandazos a ver realmente para qué les sirve la inteligencia artificial? Es la era de la adopción, a ver si sucede. Efectivamente. ¿Cómo podemos construir esa confianza? ¿Cómo pueden las empresas construir esa confianza cuando se implementa tecnología de IA en procesos críticos como es este caso, la selección de personal? Bueno, lo primero es, yo siempre lo digo, la gente no le tiene miedo a la IA, la gente le tiene miedo a no entenderla. Sí. Entonces, para entenderla, parte de todo esto tiene que ser medible, trazable, transparente. O sea, tenemos que entender también que la IA agéntica o todos estos métodos que se utilizan en las LLMs que encontramos como soluciones, hablamos de probabilidades. Es probabilística 100%. Sí. O sea, no razona dentro de... No estoy hablando de AGI. O sea, estoy hablando de que es adelantarte, es probabilidad siguiente basada en ciertos parámetros que al final no deja de ser lo mismo que hasta ahora hemos tenido con los ATS, los sistemas de tracking que se usan normalmente para analizar currículums. Entonces, ¿cómo solventas esto? Nosotros, por ejemplo, en nuestra solución, lo que tratamos es que cuando exista un matching, el matching sea perfectamente explicable. Y por eso hemos creado un algoritmo que analiza una historia que sube un usuario. Su usuario cuenta su historia, o sea, en distintas, en habilidades blandas, en habilidades duras, en distinto, todo lo que compone pues, su experiencia profesional en todas las áreas. Creamos un assessment propio para obtener capacidades transversales, cómo piensa, cómo siente, cómo se comporta. Además, obviando todo lo que son datos que puedan generar sesgos. Creamos un componente adicional de datos que son todo lo que compone el ADN de la empresa y lo que es las funciones propias, la parametrización de los datos propios del rol. Cuando hay un match, hay una explicación muy clara del por qué este talento encaja con este puesto, con esta empresa, con un detalle bastante amplio de todos estos parámetros, porque además es bidireccional. O sea, el candidato también, dentro de sus historias, también tiene parámetros
de cuál sería la empresa en la que, o cuál es su búsqueda o de qué manera quiere crecer. Y lo mismo la empresa, pues esto se parametriza. Entonces, en el momento que tú puedes crear una trazabilidad de esos datos, que los puedes medir, que son transparentes y que además hay, en la medida que vas trabajando todos estos datos, por eso siempre hablamos, y esto es algo que escucharás cada vez más, nosotros no vamos con LLMs, o sea, nosotros tenemos nuestros propios datos ya por diseño, pero hacia dónde vamos y a donde yo creo que mucho desarrollo en IA, lo verás más adelante, es en una infraestructura neurosimbólica. ¿Para qué? Sí, esto ya lo habrás escuchado. Yo creo que después de todo este hype de LLMs, de inteligencia artificial generativa, comenzaremos a ver más soluciones orientadas a una infraestructura, a una arquitectura neurosimbólica que además esto en términos de energía pues gasta mucho menos, pero ya son datos en los que tú de forma cognitiva, a nivel semántico, tienes una parte simbólica, una parte neurosemántica, en la cual tú puedes construir grafos donde a través de una experiencia viva en los procesos de selección, tú puedes ir creando una ontología de la empleabilidad. Tú puedes ir creando un GPS real de datos sobre a nivel de empresas, a nivel de talento, el tipo de talento que encaja en determinadas áreas, cómo se adapta con otro tipo de equipo, la forma en la que crece, que aprende, el performance. Y todo esto, de forma más transparente, es lo que realmente necesitan las empresas. Lo que pasa es que, bueno, hemos adoptado muy rápido, hemos ido muy rápido. Las empresas tienen que comenzar a pensar en qué áreas necesita inteligencia artificial, en el caso de recursos humanos, en la implementación, como la parte de gobernanza y cómo responder ante lo que tenemos con la regulación de la IA, claro, que es de dónde salen los datos, cómo se han hecho estas escogencias. Por eso es que todavía no hemos visto el impacto de la RIA. Cuando realmente se exijan auditorías y trazabilidad, por eso es que volvemos al punto, los datos es fundamental. Porque la caja negra que supone un LLM no te da una garantía de que exista realmente una transparencia y amplificas la injusticia, porque al fin y al cabo el recurso humano viene con una cicatriz enorme que es el talento invisible que es sistemáticamente descartado en todos los procesos de selección, que son el edadismo, los sesgos que existen a nivel de género, a nivel de parados de larga duración, y todo esto sigue sin resolverse dentro de las soluciones de IA. Entonces, por eso digo, el tema estructural implica también ética, implica transparencia, implica el poder tener una gobernanza clara, una trazabilidad, medirlo, y de dónde vienen esos datos, y volvemos a los datos. Entonces, no sé si te he respondido esta pregunta o te queda alguna duda, porque métricas y datos hay muchos. Exacto. No, perfectamente, porque lo complementamos con esta siguiente pregunta. Bueno, hay que hacer la observación también de que habíamos iniciado el camino con esto del reglamento de inteligencia artificial, que tiene todo que ver precisamente con la selección de personal y cómo se elige ese personal. Ahora resulta que en más o menos un par de semanas vamos a saber cómo se va a simplificar un camino de regulación que ya habíamos tenido, que era increíblemente complejo, y ahora a ver que supuestamente se va a simplificar, pero todavía no sabemos cómo. Que también, por cierto, a los oyentes de Voces de Odisea tendremos aquí a 3 expertos de absoluto nivel explicando al día siguiente cómo consiste esa simplificación del reglamento de inteligencia artificial. Y hablando precisamente de uno de los problemas que tiene que ver con selección de personal, que son lo de los sesgos. Un análisis de Harvard Business Review a finales de 2024, muy reciente, mostró que la preselección asistida por inteligencia artificial
Mejoró la diversidad de género y la diversidad étnica en el pool de entrevistas en un 21%. Eso es lo que nos indica el estudio. Sabemos que la IA puede perpetuar ciertos sesgos. ¿Qué estrategias concretas consideras imprescindibles en empresas, en este caso, o en tus clientes, para que la tecnología reduzca y no amplifique las desigualdades en los procesos de selección? Vale, a mí me cuesta creer porque yo he hecho un montón de pruebas y existen sesgos muy marcados. Si usamos la inteligencia artificial generativa, hay sesgos, los hay. Sí, los hay. Luego tú puedes crear herramientas con mucho fine tuning, lo que tú quieras, pero es que es una caja negra. No tienes, cuando esto además lo amplificas y lo haces masivamente, ¿cómo garantizas tú que, digamos, un matching? Digamos que la herramienta te trae a los mejores candidatos para este rol y te ha traído a 3 programadores hombres. ¿Cómo sabes realmente, cómo garantizas que de todos los que aplicaron a esa oferta no se te escapó una mujer que pudiera ser perfectamente un match para esto? O cómo se criba cómo explicas ese matching. O sea, a mí me cuesta mucho porque es que es una caja negra que además requiere de mucho entrenamiento constante porque tienes que estar reentrenando los modelos constantemente, necesitas una cantidad de data ingente. O sea, esto no es tan fácil, con lo cual, para mí, y es una de nuestras garantías, los datos son nuestros. O sea, nosotros, primero, nuestro entrenamiento no usa inteligencia artificial generativa. Nosotros obviamos ya de entrada todos aquellos datos que puedan generar sesgo. Foto, nombre, edad, origen, universidades, o sea, gaps de carrera, todos esos datos son innecesarios. Nosotros, cuando estuvimos haciendo pruebas de concepto, estuvimos obviamente trabajando con empresas y tal para ver qué barreras de entrada había ante esto, porque evidentemente pues las empresas están acostumbradas a trabajar los procesos de selección de una manera toda la vida. Y de hecho, si en UK normalmente no está bien y ningún currículum tiene una foto, aquí al recruiter le gusta tener una foto. Pero una foto ya te genera sesgos inconscientes, es decir, tenemos por naturaleza sesgos cognitivos. Entonces, ¿qué podríamos darle a cambio nosotros a las empresas para que el anonimizar esta cantidad de datos nos supusiera un problema, una barrera de entrada? Pues justamente darle una cantidad de información de calidad que a ellos normalmente les tomaría mucho tiempo tener y que además podemos validar, como puede ser las que te he hablado antes, la historia detrás del currículum, o sea, la transparencia narrativa de este match ocurre y hay un 80%, porque nosotros medimos el fit cultural también. Sí. Entonces, este fit cultural ocurre por un informe que te explica exactamente dónde, pero no solamente esto. Nosotros tenemos una plataforma que es gamificada, donde el talento tiene la capacidad tiene la posibilidad, mejor dicho, de ir ganando badges, validaciones, por no de alguna manera, sí. Porque va completando pruebas técnicas, otro tipo de assessments, retos, y esto va validando que tú tienes estas competencias, digamos, porque están allí, son badges que tú vas ganando y que van validando todos esos conocimientos, además de, pues, otras partes que, digamos, puedes ir adquiriendo otros conocimientos, digamos, y cuando tú ves lo que es el Smart CV que tiene WooWee para los recruiters, cuando hay un match, ya es porque tienen más que filtrado. Ese match es porque dentro de toda la cantidad de talento que podías escoger, los que encajan mejor dentro de toda esa criba que se hizo con, pues, tu ADN como empresa, tu ADN cultural, pues, las historias, etc., y la validación de todas esas competencias que son
hard skills, soft skills, transversales, etc. Y tienes manera de explicarlo y lo ves. Entonces, volvemos al tema de cómo garantizamos que no haya sesgo. Justamente en nuestro caso podemos garantizarlo porque los datos son nuestros, nosotros anonimizamos todos los datos que puedan, no solamente los datos, sino lo que yo hablaba antes, la correlación tóxica de los parados de larga duración suelen ser automáticamente descartados, es que ni los miran. Wow. Y te lo juro, si existen dos criterios que son automáticamente descartados, son las personas mayores de 40 años, sí, que además son el mayor porcentaje de parados del país, es en ese rango. Personas de mayores de 40, ¿correcto? Sí. Dentro de los mayores de 40, las mujeres, o sea, automáticamente. Más. Y los parados de larga duración son personas inexistentes, invisibles. O sea, olvídate de que pueda. O sea, el esfuerzo de poder conseguir trabajo es absolutamente abrumador porque son descartados, es que no los quiere nadie. Y esas personas valen menos. O sea, si yo tengo 2 años en paro, sé menos que antes. Y se buscan la vida y estudian y hacen formaciones, pero correcto, es que no consiguen trabajo, no consiguen trabajo. Y ahí se va a ir, se sigue acumulando una cantidad de gente. Por eso digo, el problema de la empleabilidad es muy complejo a nivel estructural y no se resuelve con automatización. Entonces, si yo le proporciono a las empresas una cantidad de data que valida a nivel científico, digamos, sí, con datos, que tienes estos mejores encajes y encima el control lo sigue teniendo el humano, porque nosotros no queremos un bot entrevistando a nadie. Nosotros queremos que el humano siga teniendo la decisión desde el minuto 1. Correcto. Otra cosa es que tú lo rechaces porque tengas un sesgo, pero cuando tienes ese match y concertas la entrevista, ya, si tú decides no contratarlo porque es mayor de 40 años, pues entonces el sesgo es enorme y quedarás retratado. Exacto. Pero tienes el encaje correcto y luego eso, que los resultados sean medibles. Yo creo que transparencia, ocultar evidentemente los datos que te puedan generar sesgo y que no son importantes en la evaluación. En la evaluación, esto también incluye los jóvenes sin experiencia. Yo tengo en mi equipo está conformado por todos los sesgos que normalmente ocurren en el sistema. Te lo juro. Por eso es que nosotros decimos que somos los mejores para poder solucionar esto, porque todos hemos sufrido todos esos sesgos. Tengo de todo. Y yo tengo desde un programador que es una persona de 56 años que se reinventó ya tarde. Era vigilante de seguridad, no conseguía trabajo, le gustaba mucho, le atraía la programación, comenzó a estudiar por su cuenta, le dimos la oportunidad en Google, lo formamos. Yo no te quiero contar lo que es ese señor, ¿eh? Nosotros bromeamos mucho con él, con el yayo y el taca-taca, pero este tío es una máquina que no tienes ni idea lo que es este tío capaz de hacer. Además, súper rápido, porque es muy efectivo. Pero también tenemos gente junior. Yo tengo un chico que es, bueno, de hecho es el experto en comportamiento y con quien hemos desarrollado nuestro assessment, tal. Él estudió psicología, tiene experiencia en recursos humanos, tiene varios másters, es un geniecillo. Y este chico nos salía de trabajos de becario. Y de becario, y bueno, de becario, y estudia otro máster y de becario, y es un genio. Es un genio. Con él hemos construido pues el assessment, estamos trabajando pues toda la cantidad de la parte de comportamiento que vamos a tener estructurado en nuestra infraestructura para poder ir convirtiéndonos con el tiempo en la ontología y los datos soberanos de la empleabilidad de Europa, que es a donde queremos llegar, analizando un poco todo ese crecimiento, el upskilling, reskilling y procesos de selección de talento y empresas, ¿no? Y todo esto lo hemos construido juntos. Entonces, así como yo he tenido ese encaje, esa posibilidad, yo he tenido, en el equipo hay otra persona. Esto que yo te cuento son cosas que yo misma he probado con nuestra herramienta.
Tengo otro chico que era filósofo, se quiso reinventar a programador, que además no tienes idea de lo que nos ayuda con el tema de IA, y no consiguió trabajo porque no tenía experiencia en programación. Y es lo que le pasa a mucha gente junior en programación, por ejemplo, que no consigue su primer trabajo porque no tiene experiencia, y no tiene experiencia porque no tiene trabajo, y no veas tú lo que se puede lograr muchas veces. Entonces, pero todo esto, ¿por qué se da? Porque hay una cantidad de información, una data, que normalmente no puedes obtener de un bullet point de un currículum. Correcto. Entonces, al final, la IA da miedo porque no la entiendes, pero una vez que entiendes, y esto se puede convertir en un amplificador. La IA es un amplificador de lo bueno y de lo malo. De lo bueno y de lo malo. Y para recursos humanos tiene que ser un amplificador de esto, de datos, para poder tomar decisiones, de información, de cosas que no sustituyan, donde el papel estratégico y clave que tiene el ser humano detrás de esto tiene que seguir siendo indispensable. Entonces, transparencia en datos medibles, y el que se pueda garantizar el que, bueno, anonimizar, por ejemplo, en nuestro caso, todos aquellos datos que no necesitas en el proceso de selección y que pueden originarse. Pues sí, hablando precisamente de este joven programador que tienes ahí, los filósofos son muy buenos en análisis conceptual. Y muchos programadores que no tienen ni idea de filosofía, a lo mejor no saben eso, que la filosofía te ayuda precisamente en análisis conceptual. Vale. Todo claro, sintaxis. Y el otro programador tuyo sería muy bueno en ciberseguridad, pero viene del mundo de la seguridad privada. O sea, es simplemente cambiar el instrumento. ¿Veis por qué, estimados telespectadores y oyentes, por qué Alexandra está aquí, por qué está haciendo una voz en LinkedIn? Es totalmente una cuestiones muy nuevas las que estamos escuchando. Bien dicho, Alexandra. Muy bien. Oye, y precisamente sobre las habilidades humanas que has expresado en este sentido. Va otro dato ahí, dice que el 83% de los empleados cree que la IA hará que las habilidades humanas sean más importantes. Las habilidades más demandadas por los empleadores en los próximos 5 años incluyen pensamiento analítico y creativo, empatía y escucha activa, liderazgo e inteligencia social. Has tocado. Mira, el asset más grande que tenemos a futuro será la parte emocional y la humana. Más que la tecnología, porque la tecnología va a seguir evolucionando y va a estar allí. Sí. El mundo va a un AR first. Eso es inminente. De hecho, tú dabas unos buenos datos de la adopción de la IA en este año. Para el año que viene se piensa que superará el 70 y pico %. O sea, te quiero decir, llegará un momento en que la IA estará mucho más presente de la que ya está actualmente en nuestras vidas, y creo que está bastante presente. Lo veremos. El tema está en utilizar, o sea, tenemos que ser conscientes que la IA cambia radicalmente todo el panorama, donde nos obliga a saber usarla para que potencie, porque es un potenciador, lo que hablábamos antes, no sustituirnos, potenciarnos. Y obviamente esto cambia también el panorama a nivel de empleabilidad de roles, cargos, digamos, nuevas profesiones o reinvención de lo que conocemos actualmente, lo cual es importante considerar dentro de el recruitment, la IA, la forma en la que podemos garantizar que las personas tengan permanentemente un upskilling. Sí. Porque aprendizaje vertical. Aquí, claro, porque aquí, si queremos resolver el problema de la empleabilidad, tenemos que pensar que, de facto, habrá muchísimas personas que se queden fuera de juego. Y eso no es una solución. Entonces, ¿cómo ayudamos a esas personas a que vayan al ritmo que ya es vertiginoso, de estos cambios a nivel de impacto con la IA? Eso no podemos olvidar. Entonces, bueno, volviendo al
al punto que me decías, creo que por eso siempre insisto, la IA es un potenciador que tenemos que usar como una herramienta para hacernos más eficientes, pero no para sustituir la parte humana. Entendido. Y en la medida que siempre pensemos en automatizaciones como la única solución ante determinados problemas complejos, al final estamos otorgando el poder de la IA en el lugar incorrecto. Entonces, la humanidad, o sea, la parte humana y emocional, que era lo que nombrabas tú antes, con el tiempo acabará convirtiéndose en el verdadero asset de las empresas. Entonces, en ese orden de ideas, obviamente, pues es donde yo veo la solución. De hecho, nosotros en la plataforma lo que queremos es que existan herramientas dentro de la gamificación para que la gente permanentemente tenga cómo ir adquiriendo, haciendo ese upskilling, ir adquiriendo determinados conocimientos para, junto con la búsqueda de empleo, junto con el mostrar esas historias detrás de su currículum, de su experiencia, todos esos componentes que te generan de alguna manera un perfil a nivel único y que las empresas esto les sirva para que esto sea un superpoder a nivel de no solamente selección, sino cómo mejorar la cultura de empresa, cómo retener mejor talento, cómo motivar o crear planes de carrera, ¿no? Exacto. Que no sé si me fue por las ramas o esto te responde un poco. Correcto. Y entonces, dada tu experiencia, a los jóvenes reclutadores o incluso las personas que están trabajando en recursos humanos dentro de una empresa que tiene su propio servicio de recursos humanos, ¿cómo debe, dada tu experiencia en esto, más que experiencia, pero cómo debe evolucionar el rol de estos profesionales en recursos humanos para diferenciarse precisamente y que sus empresas, por lo tanto, puedan diferenciarse? Yo creo que el recruiter debe dejar de ser un apagador de incendio, un perfil administrativo, sí, porque es verdad, o sea, no podemos seguir pensando que el recruiter es el de los cumpleaños, el de apagar los incendios, el del team building, o sea, y el de los currículums. O sea, yo creo que si hacemos bien nuestro trabajo, los que trabajamos la IA y buscamos soluciones para las empresas desde la parte de recursos humanos o de selección, tenemos que potenciar, darle superpoderes a los recruiters para que se conviertan en arquitectos de experiencias humanas. Un rol más estratégico que se pueda centrar en resolución de conflictos, en cómo diseñar una cultura viva, donde además de poder ser más inclusiva, más justa. Perdón, Alexandra. Discúlpame, que quiero incidir en eso que acabas de decir. Has dicho un arquitecto de experiencias humanas, ¿correcto? Correcto, sí. Wow, eso hay que hacerlo notar, de verdad. Bullet point. Doble clic, para eso hay que ponerlo en una camiseta también, diría yo. Totalmente. Todas estas cosas que yo te digo son parte de del copy que usamos, porque son cosas que vivimos además en mis posts y todo. Es donde mi visión completa, porque nosotros de momento estamos saliendo con el matching y la parte gamificada, por eso es que siempre hablo que WooWe se convertirá en los datos soberanos de la ontología de la empleabilidad de Europa. Pues no es solamente mejorar la empleabilidad, sino que esto genere una ontología. Imagínate, una razón de ser. Una ontología en la empleabilidad es como decirte un Google Maps en el empleo, donde existan toda la evolución, categorías de evolución, de talento, por dónde van, o sea, no solamente los datos de este sueldo o estos son los perfiles más buscados o lo que sea, que exista todo un mapa de datos vivos que vienen de la propia data de todos los procesos de selección que nuestra arquitectura neurosimbólica va a ir clasificando con sus grafos y que esto te permita tener una visión muchísimo más amplia
a nivel de lo que digo, que el recurso humano se convierta en un arquitecto de experiencias humanas donde pueda ser un rol mucho más estratégico, esto Sí. lo que te digo, resolver conflictos, diseñar culturas vivas, inclusivas, porque tenemos que ir allí. Tenemos que ir creando insights emocionales y profesionales en las empresas. Acompañar en carreras, que sea realmente puedan tener esos ratios de retención de talento donde drásticamente se reduzcan esos tasas de rotación justamente por falta de encaje cultural, que sepan interpretar insights emocionales, lo que hablábamos antes, y mantener una motivación colectiva. Digamos, si le damos esos superpoderes, digamos, a través de la IA, y la fórmula es la que te he contado antes, o sea, Correcto. a través de datos, a través de experiencias, buscando ese talento invisible, proporcionando una información que realmente te haga tomar decisiones fuera de los sesgos y dando oportunidad a gente que perfectamente tiene el talento para, se adecua a esos roles que te está costando cubrir, que estás pescando en LinkedIn todo el día y te están haciendo ghosting, o lo que estamos viviendo normalmente. Entonces, y que además dentro de este concepto, el matching que nosotros proponemos también vaya entre peers. Porque si tenemos un espacio colaborativo donde talentos que son matching por profesión, por lo que sea, y dentro de la evolución de carrera o cómo ha logrado determinados objetivos, hitos profesionales, ese otro peer puede ir aprendiendo de esa evolución, estamos convirtiendo esto en una infraestructura colaborativa con una data y ¿cómo se llama? Con datos trazables, medibles, que realmente generan impacto en colectivos que normalmente, pues, hasta ahora no, y en general, no sé si... Y para finalizar, Alex, mirando hacia el futuro, aquí un dato en este caso del Instituto de Valor para la Empresa de IBM, que por cierto es uno de nuestros socios institucionales. De partners, sí. Exactamente. Dice que se espera que la IA afecte el 90% de las ocupaciones, desplazando 92 millones de empleos, pero creando 170 millones de nuevos roles. Te dice, es estimado para 2030. ¿Cuál crees que será el mayor desafío que enfrentarán las empresas en la próxima década, a 2035, vamos a decir, para equilibrar esta disrupción de la IA con la necesidad de mantener equipos humanos motivados, diferenciados y competitivos? Justamente, es un tema súper interesante porque es inevitable pensar que no existan roles que vayan a ser sustituidos. Creo que pensar que directamente una empresa, porque la IA puede mejorar en teoría X cosas, puede prescindir de X% de plantilla. Yo creo que las empresas es donde yo invitaría a primero hacer un análisis más profundo, menos rápido en cuanto a esa toma de decisiones, que pueden ser, ya lo hemos visto, contraproducentes. Hemos visto cuántas empresas han tenido que regular después. Así es. ¿Cómo se soluciona? Lo primero que tiene que plantearse una empresa es cuál es nuestro roadmap de aquí a 5 años, lo que sea. ¿Cuál es la hoja de ruta? Perdón. ¿Cuál es la hoja de ruta de aquí a X años? Vale. Para esto, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Y la IA, ¿cómo nos hace llegar más rápido o más eficiente o más profitable, más rentable? ¿Vale? Entonces, a este talento que ya tienes, o sea, primero planificar de manera interna cuáles son esas posiciones y esas personas que puedes a nivel interno promover y qué herramientas necesitas, porque probablemente no tenga necesariamente que sustituirte o hay un nuevo rol, pero la puedes formar
formar para que entienda. Por eso siempre digo, el miedo no es que exista la IA, es entender la IA, cómo la IA nos puede hacer mejores profesionales, más eficientes. Entonces, tiene que haber una planificación. ¿En dónde vas a incorporar IA y por qué? Y esto tiene que tener una visión holística y transversal para tomar esas decisiones antes de implementar cualquiera. Y luego, ese talento que tengo, ¿cómo lo puedo potenciar para que cuando incorporemos la IA o cuando hagamos decisiones a nivel global en la empresa, cómo este talento que ya tengo puede promocionarse, mejorarse o la decisión o prescindir si es el caso. Y luego la IA está muy lejos de sustituir al humano. O sea, es verdad que hay tareas repetitivas, cosas, eso lo tenemos que tener consciente. Por otro lado, los profesionales tenemos que ser conscientes que no podemos irnos quedando atrás, que tenemos que ir al ritmo de todo esto. Por eso es que el reskilling es súper importante incorporarlo pensando a futuro. Y esto es bidireccional. La empresa tiene un papel, pero la persona también tiene otro y tiene que ser proactiva en este sentido. Pero tampoco estamos en dimensiones donde nos va a sustituir en todo. O sea, muchas veces se habla de que los programadores, que ya con la IA, mira, yo ese cuento, todavía no estamos allí, todavía no estamos en ese nivel. Pero tenemos que entender que la IA es parte de nuestra vida y como parte de nuestra vida esto amerita un análisis, una planificación y pensando además en que si esto lo utilizamos de mejor manera, puede ser un aliciente, una motivación, todo el talento que yo entrevisto, que tengo, que hoy en día el talento cuando piensa en una empresa, incluso esté trabajando o no, porque ya no hay ninguna garantía, ya murió la época en que la gente se jubilaba en una empresa. Correcto, sí. O sea, eso también tenemos que tenerlo muy presente. Claro, o sea, el talento hoy en día es otro. Por eso es que las dinámicas en el recruitment han cambiado tanto. Porque el talento ya no es este que está rogando por un trabajo. El talento ya tiene, ni se aguanta cualquier cosa en un trabajo. O sea, el talento tiene unas expectativas y muchas veces esas expectativas no son necesariamente dinerarias. O sea, las personas buscan empresas con propósito, con impacto, realmente con ética, con valores, hay otros aspectos también que son fundamentales. Incorporarlas todas junto con la tecnología es lo que realmente va a hacer las empresas mucho más productivas, mucho más captadoras de talento y de retenerlos, ¿no? Claro. Dentro de esa búsqueda, que no sé si esto te lo responde bien o bueno. Totalmente. Es tu visión en ese sentido de aquí a 5 o 10 años en el sector. Bueno, ya lo habéis visto, estimados oyentes y telespectadores, tanto en Spotify como en YouTube. Alexandra, muchísimas gracias por esta primera vez, pero no última, aquí en Voces de Odisea. Gracias por compartir tu experiencia en un sector, además, que es absolutamente crucial con todos estos datos que se están cruzando e incluso usándose políticamente hablando ahora mismo a nivel de España y a nivel de Europa. Gracias, Alexandra, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Frank. Gracias y espero vernos de nuevo muy pronto. Un beso enorme a todos. Un beso enorme. Y a todos vosotros, buenos días, buenas noches.